Entonces, sistema digestivo, regulación de la glucemia. La glucemia, si ustedes recuerdan, era la concentración de glucosa en sangre, ¿sí? Que esto va a ir regulando, va a ir variando dependiendo de nuestro estado de la ingesta que vayamos teniendo a lo largo del día. Entonces puede ir variando y al ir variando necesitamos una regulación para que se mantenga aproximadamente estable. Entonces, la regulación de la glucemia, para regular la glucemia necesitamos tener ciertos valores normales que en este caso van entre 70 a 100 miligramos por decilitro, es decir, de glucosa por decilitro de sangre. Entonces, cuando estos valores, ¿sí? Es decir, cuando tengo menos que 70 de glucosa en sangre o más de 100, se activan los mecanismos de regulación. Si yo estoy en este rango, los mecanismos de regulación no se accionan, sino que tengo estos parámetros. Cuando me voy por fuera, tengo que activarlos. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser la regulación de la glucemia por el hígado. Esto ya lo hemos visto en la unidad 4. Entonces, tenemos que esto, es más, hicimos la unidad 4 y yo después les hice como un breve resumen de qué significaba cada uno de estos procesos. Entonces, tenemos el proceso de glucogenogénesis. Desarmamos la palabra génesis, origen, glucógeno, de glucógeno. Entonces, origen, síntesis, formación de glucógeno. ¿Cómo se lleva a cabo esto? O sea, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Es para la fabricación, para la síntesis de glucógeno. ¿Cómo lo vamos a producir? Porque la glucosa y otros monosacáridos que pasan a la sangre por absorción del tracto intestinal, es decir, tengo la glucosa en el intestino delgado, se absorbe hacia los capilares de los vasos sanguíneos y de los vasos sanguíneos van a pasar al hígado por el sistema portahepático. Esa glucosa que llega al hígado, ¿sí? Que se va a ir acumulando y se va a producir en exceso, va a ser convertida en glucógeno. Y una vez que es convertida en glucógeno, va a ser almacenada en los hepatocitos, que van a ser células especializadas del hígado. ¿Sí? Entonces, por eso esta regulación hablamos del hígado. Glucosa y aminoácidos, monosacáridos, llegan hasta el hígado a través del sistema portahepático. El exceso hace que forme glucógeno y los reserve. Vamos al segundo paso. El segundo paso que se realiza en las células del hígado es la glucogenólisis. Entonces, volvemos a desarmar la palabra. Lisis, ruptura. ¿Sí? Y glucógeno es de glucógeno. Entonces, ruptura del glucógeno. Entonces, como la palabra me dice, el glucógeno se va a degradar para liberar glucosa a la sangre. Es decir, este glucógeno que tengo almacenado acá en los hepatocitos, cuando el organismo detecta que los niveles de glucemia o la de glucosa en sangre disminuyen, entonces activo el proceso de glucogenólisis. Tomo esos glucógenos almacenados, los degrado en glucosa y los libero a la sangre. ¿Sí? Este proceso solo ocurre cuando la glucemia es baja. El proceso anterior es un proceso que ocurre siempre, digamos, cuando yo ingiero, las moléculas de glucosa se van a dirigir hacia el sistema portahepático cuando ya no se necesiten en otras partes. Pero la glucogenólisis solo ocurre cuando la glucemia es baja. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, bien, gracias. La otro tipo de regulación de la glucemia, también en el hígado, es el proceso de glucólisis. En el proceso de glucólisis
ocurre cuando hay un exceso de glucógeno. Entonces, el hígado va a empezar a metabolizar los monosacáridos, o sea, del glucógeno, va a empezar a degradarlo para metabolizar monosacáridos en productos como, por ejemplo, el acetil-CoA. Este acetil-CoA va a tomar distintas vías, dependiendo de lo que necesita el organismo en ese momento. Una de las vías que puede tomar es que puede ser convertido en glicerol y ácidos grasos para formar grasas que se van a acumular en las vacuolas lipídicas de los hepatocitos, es decir, de las células del hígado. O puede ser utilizados como materia prima para la síntesis de los aminoácidos. Entonces, dependiendo de lo que necesite el cuerpo o el organismo, va a formar glicerol o va a ser la materia prima para formar los aminoácidos. Y el último proceso que tenemos de regulación de la glucemia por parte del hígado es el proceso de gluconeogénesis. Este proceso es la formación, ¿sí? Génesis, origen, neo, nueva, y gluco de glucosa. Entonces, va a ser una nueva producción de glucosa y no de la forma tradicional. Entonces, vamos a tener una degradación de los aminoácidos en exceso. Cuando yo tengo aminoácidos en exceso, los voy a degradar para convertirlos en dos componentes, en el piruvato, y ese piruvato luego se va a transformar en glucosa. De esta manera, esta glucosa o se va a almacenar o se va a liberar al torrente sanguíneo o a donde sea necesario. Entonces, como resumen de todo lo que, de los 4 procesos, tenemos acá esta parte de la imagen, representa el interior de una célula hepática, es decir, el interior de una célula del hígado. Esto que está acá, tenemos el plasma hepático, sería un vaso sanguíneo. Entonces, tenemos la formación de glucógeno, o cuando yo tengo glucógeno en el hígado, se va a producir la glucogenólisis, es decir, la ruptura de glucogenólisis. Esta ruptura de glucogenólisis puede formar glucosas, que estas glucosas pueden ser liberadas al plasma hepático, si fuera necesario. Esto ocurre cuando hay una baja de los niveles de glucosa en sangre. Es decir, cuando hay una disminución de la glucemia, se produce la glucogenólisis, es decir, degradación de glucógeno, y liberamos la glucosa al plasma, que es lo que se necesita. Cuando no se necesita, esta glucosa se va a ir transformando, se va a seguir transformando, degradando a través del proceso de la glucólisis hasta llegar al ácido pirúvico y luego hasta el acetil-CoA. Entonces, el acetil-CoA a través de una beta-oxidación, va a formar parte de los ácidos grasos y las grasas, o a través de una transaminación va a formar aminoácidos, y ahí cada uno de los aminoácidos formados van a ir hacia distintas partes donde sea necesario. O van a ingresar al ciclo de Krebs o van a ser eliminados como parte de la orina. Sería uno o dos de los mecanismos. Después tenemos el caso de la glucogenólisis. La glucogenólisis era cuando teníamos exceso de aminoácidos o ácidos pirúvicos, pueden transformarse en glucosa. Y cuando tenemos exceso de glucosas y de monosacáridos, se pueden ir asociando hasta a través del proceso de glucogenogénesis y formamos nuevamente glucógeno y lo almacenamos en las células del hígado. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entendió? ¿Necesitan que lo repasemos? No, profe, se entendió. Bien, perfecto. Entonces, todo esto ¿Profe? ya lo hemos visto. Sí. ¿De ácidos grasos vuelve a migrar al acetil-CoA? Bien. Los acetil-CoA si se oxidan, van a formar ácidos grasos. Cuando yo necesite acetil-CoA
para iniciar el ciclo de Krebs y no tenga glucógeno ni glucosa para formar ácido pirúvico, sí voy a utilizar los ácidos grasos como una fuente de reserva. Primero voy a utilizar la glucosa porque es lo más rápido que tengo para degradar. Si no consigo o no tengo glucosa, voy a tomar los ácidos grasos. Bien, profe. O sea que todo ese caminito sería si no tuviera glucosa. Exacto. Porque es como nuestras reservas. Yo cuando ingiero alimentos, si yo ingiero, por ejemplo, almidón, donde voy a tener muchos glúcidos, voy a poder hacer estos pasos. Pero si yo llevo una ayuna de mucho tiempo, tengo que empezar a utilizar mis reservas. Si yo ya me consumí, por así decirlo, todas mis reservas de glucógeno y glucosa, tengo que tomar glucosa, o sea, tengo que continuar el funcionamiento de la célula de otra manera. Entonces, ¿qué hago? Voy a mis reservas de ácidos grasos. ¿Sí? Bien, profe, sí. Y lo mismo desde los aminoácidos hacia la urea, ¿verdad? Exacto, sí. Los aminoácidos, a ver, no puede volver, pero yo una vez que ya tengo formados los aminoácidos, van a ir como primera opción a formar el oxalacetato para el ciclo de Krebs. Pero cuando yo tengo exceso de esto, los tengo que eliminar, porque si no los elimino, empiezan a ser tóxicos para mi cuerpo. Entonces, primero van a ir directamente al ciclo de Krebs. Si yo ya lo tengo saturado, tengo buenas concentraciones, lo que me quede como extra lo elimino. Ahora sí, profe, muchas ¿Sí? gracias. No, de nada. Y va a pasar lo mismo con parte de los ácidos grasos cuando yo los empiezo a degradar para formar el acetil-CoA. Parte va a ir al acetil-CoA y otra parte van a quedar, van a perder sus funciones o no me van a servir los compuestos que forma, entonces lo vamos a eliminar como colesterol. ¿Alguna otra duda? Se entendió re bien, profe, gracias. De nada. Me alegro que vayamos, que les sirva, digamos, la explicación. Bien, entonces, esto que vimos son las 4 regulaciones que tiene el hígado para regular la glucosa. Después, eso lo vimos en la unidad 4, lo anterior, en la unidad 4, que es de metabolismo, pero quizás no vimos puntualmente que era en el hígado, sino que vimos el proceso en general. Ahora vamos a ver la regulación hormonal de la glucemia, que esto quizás les suena un poquito más porque esto lo vimos en el sistema endocrino, que hace poquito que lo hemos trabajado, entonces quizás es un poco más familiar o se recuerdan más que lo que vimos anteriormente. Entonces, la regulación hormonal de la glucosa va a estar mediada a través del sistema endocrino y a través de las hormonas, por supuesto. Vamos a tener 6 hormonas para la regulación de la glucemia. Vamos a tener 3, la insulina, glucagón y somatostatina, son 3 hormonas que van a ser producidas por el páncreas. ¿Sí? Sabemos que el páncreas es una glándula mixta porque cumple funciones exógenas en el sistema digestivo, porque produce el jugo pancreático y lo libera al intestino delgado, y va a cumplir funciones endocrinas porque produce hormonas y esas hormonas las deposita en el torrente sanguíneo. Entonces, la primera hormona que vamos a trabajar o repasar es la insulina. La insulina tiene un efecto hipoglucemiante. Hipo es bajo, ¿sí? Entonces, tiene una función de bajar los niveles de glucemia. Eso va a ser su función. Entonces, en sangre, ¿sí? Como los niveles de glucemia son la glucosa en sangre, entonces disminuyó la glucemia. ¿Cómo lo va a hacer o a través de qué mecanismo lo va a hacer? Va a promover la absorción de glucosa por la mayoría de las células del organismo. ¿Qué quiere decir eso? Yo consumo alimentos, se degradan en el intestino delgado, pasan las glucosas al torrente sanguíneo,
ahí, al estar en el torrente sanguíneo, se va a aumentar los niveles de glucemia, se va a liberar la insulina, y la insulina lo que va a hacer es que el torrente sanguíneo o la glucosa, a medida que se transporta por el torrente sanguíneo, las células que están en contacto con el torrente sanguíneo empiecen a absorber la glucosa. De esa manera, la glucosa pasa de la sangre a las células y se disminuye los niveles de glucemia. ¿Sí? Por eso llamamos hipoglucemiante. Para recordarlo de forma rápida, quizás, es recordar que las personas que tienen diabetes no tienen la capacidad de regular el azúcar en sangre, es decir, no tienen la capacidad de disminuir el azúcar en sangre, entonces se inyectan insulina. Quizás si alguien tiene algún familiar o un amigo y se les hace más fácil recordando eso. Insulina baja los azúcares en sangre. Después tenemos la otra hormona que también produce el páncreas, que lo hace de manera antagónica a la insulina. ¿Qué va a hacer el glucagón? El glucagón va a tener una función hiperglucemiante. Hiper, que es para arriba, es decir, va a elevar los niveles de glucosa en sangre o la glucemia. Va a promover la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Volvemos para acá. Gluconeogénesis de glucagón, vamos a formar glucosa. Perdón, no sé si estoy bien. Glucogenólisis y... bien. Glucogenólisis sería de este lado de la imagen. De glucógeno formamos glucosa. Y la gluconeogénesis, que a través de ácidos pirúvicos u otros compuestos más simples formamos glucosa. Entonces esta glucosa que se va a formar va a ser liberada al sangre, ¿sí? Al torrente sanguíneo, para que de esta manera aumentamos los niveles de glucosa. ¿Cuándo se va a activar esto? Por ejemplo, cuando producimos largos ayunos, porque yo ingiero el alimento, como se ingiere una gran cantidad, la glucosa va a pasar a las células, pero llega un momento que los niveles de glucosa en sangre van a empezar a disminuir porque no los estoy recargando, y cuando se disminuyen los niveles, actúa el glucagón. Si no, no se van a liberar. Si los valores están en los rangos normales entre 70 y 100, el glucagón no va a actuar al igual que la insulina. Y el último, o la última hormona que regula la glucemia de parte del páncreas, ¿sí? Producida por el páncreas, va a ser la somatostatina, que esta también me parece que la vimos en el sistema circulatorio, y van a ser efectos inhibidores que tienden a regular la absorción de glucosa y otros nutrientes desde el tubo digestivo. Es decir, nos alimentamos, consumimos alimentos, pero si yo libero somatostatina, no permito o regulo, sí, voy a regular inhibiendo el pasaje de glucosa y otras sustancias al torrente sanguíneo. Entonces, de esa manera, evito que aumente la glucemia o se absorban los nutrientes. Esto pasaría quizás en algún momento de estrés. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entendió? ¿Necesitan que veamos algo de repaso? Profe, por eso cuando estamos muy estresados no nos da hambre. Sí, en realidad va a actuar la somatostatina, pero también ahí va a estar actuando el sistema nervioso autónomo simpático. Pero sí, sería esa situación. Gracias. De nada. O quizás si estamos haciendo muchas cosas, podemos pasar todo el día sin comer y no nos dimos cuenta, justamente por eso. Porque se va a inhibir la digestión. ¿Alguna otra consulta? Continuamos entonces.
Otra de las hormonas, las tres primeras entonces dijimos que eran producidas por el páncreas. Ahora tenemos la hormona adrenalina, que esta va a ser producida por la médula suprarrenal. ¿Sí? Dentro de la glándula suprarrenal, que van a estar arriba de los riñones, sabíamos que teníamos la médula y la corteza. La adrenalina es producida por la médula. Y tiene una función hiperglucemiante, es decir, subir la glucosa en sangre. Esta se va a activar en un estrés agudo, ¿sí? Por una situación puntual. Y va a ser estimulada por el sistema nervioso autónomo simpático, ¿sí? Que era justo lo que preguntaban recién. Entonces, por algún estrés agudo, por ejemplo, no sé, estoy en el medio de la selva y viene un animal a atacarme, tengo que salir corriendo, entonces se van a liberar a través de la estimulación del sistema nervioso autónomo simpático, va a estimular la médula suprarrenal para que libere adrenalina, y la función de la adrenalina va a hacer que se aumenten los niveles de glucosa en sangre, es decir, aumenta la glucemia. Y de esta manera puedo redistribuir esa glucosa a las células que necesitan en ese momento. Si necesito correr, se van a ir hacia mis músculos de las piernas. Si necesito, no sé, se me ocurre encontrar una solución, un escape, por ejemplo, se van a ir mucha glucosa a mi cerebro para tratar de tener toda la energía necesaria. Sería la adrenalina, entonces es un estrés agudo, algo puntual del momento. Y después tenemos la hormona cortisol, que esta va a ser liberada y producida por la corteza suprarrenal. También va a tener una acción hiperglucemiante, es decir, elevar la glucemia. Pero en este caso es a través de un estrés crónico, es decir, un estrés que perdura en mi cuerpo o en el organismo. No es que es de un momento o por una acción. Entonces, va a tener efectos lipolíticos. ¿Qué quiere decir? Que va a degradar, ¿sí? O tomar del tejido adiposo, y proteolíticos, que va a tomar en los tejidos de los músculos. Entonces, ¿qué es lo que estos efectos van a hacer? Que los ácidos grasos libres y los aminoácidos del músculo son reutilizados o utilizados para la gluconeogénesis hepática. ¿Sí? Gluconeogénesis era la producción de glucosa, este proceso que tenemos acá, que de acetil-CoA o ácido pirúvico vamos a formar glucosa. Es decir, primer paso para formar glucosa, tomo glucógeno, lo degrado. Ese sería el primer paso. Cuando no tengo glucógeno, tengo que ir a mis reservas, como vimos recién. Entonces, la primera reserva que tengo son los ácidos grasos. Los ácidos grasos se van a transformar en acetil-CoA. Si no fuera suficiente, tengo que ir o recurrir a aminoácidos, ¿sí? Al tejido muscular, y tomo aminoácidos. Degrado algún tejido muscular, tomo aminoácidos, se me va a formar acetil-CoA. Esta acetil-CoA va a producir ácido pirúvico, y el ácido pirúvico, todo esto a través del proceso de gluconeogénesis, va a formar glucosa. ¿Sí? Entonces, esto es cuando es algo crónico, cuando permanentemente el organismo está estresado por distintos mecanismos, por ejemplo, por falta de alimentos o por falta de absorción de nutrientes o distintos motivos, vamos a ir a tomar componentes del tejido adiposo y del tejido muscular. Y por último, tenemos la hormona de crecimiento, que va a ser producida por la hipófisis. También va a tener un efecto hiperglucemiante, es decir, va a aumentar la glucemia. ¿Por qué? Porque de esta manera garantiza la glucosa adecuada para muchos procesos anabólicos. Todos los procesos de nuestro cuerpo, la mayoría de los procesos anabólicos, van a necesitar glucosa,
igual que van a necesitar glucosa para formar otras sustancias de mayor tamaño. Entonces, la hormona de crecimiento va a asegurar o va a regular que los niveles de glucosa en sangre sean los adecuados para llegar a cada una de las células de nuestro cuerpo y que puedan realizar sus procesos anabólicos, y de esta manera el organismo va a ir creciendo. Esta hormona de crecimiento la va a liberar la hipófisis. Si ustedes ven, todas, el glucagón, la adrenalina, cortisol y hormona de crecimiento son hiperglucemiantes. La insulina es la única que es hipoglucemiante. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quieren que repasemos algo? ¿Que lo volvamos a ver? Profe, ¿qué estimula a la hormona del crecimiento? Bien, lo que la activa, digamos, sería, para que se libere, Claro, va a ser los niveles de la glucemia. Va a reconocer cuando hay una baja de glucemia en ciertos parámetros y los va a liberar. bien, gracias. ¿Sí? O las necesidades de las células también puede detectar. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Y de lo visto anteriormente?